Buenas tardes. Primero que todo, pues una pequeña introducción de parte de la Dirección Comercial de Tesocol para que conozcan la empresa. Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Ramos, soy la directora comercial de Tesocol. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta charla tan importante. Es una empresa con más de 10 años de experiencia en el sector fotovoltaico. Somos desarrolladores de proyectos a gran escala. Manejamos 3 líneas de negocio. La primera, que es el desarrollo de proyectos a gran escala. La segunda, que es la importación y comercialización de paneles, inversores y todos los equipos que se necesitan para las fotovoltaicas. Y la tercera unidad de negocio, que son todos los servicios de ingeniería, instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo, tanto a nivel industrial, a nivel comercial, como a nivel residencial. Manejamos los sistemas, los kits aislados para zonas no interconectadas. Tenemos nuestra línea de bombeo solar, la parte térmica solar y todo lo que tiene que ver con iluminación solar. Todo basado en energías renovables. Para nosotros es un gusto y es muy grato participar de esta cuarta feria de Expo Solar. Y ya pues los dejo en compañía de Michael en esta charla tan importante. Espero que sea de gran provecho para todos ustedes. Muchas gracias, Angélica, por la introducción. Me acomodo acá. Confirme también de manera que me puedan confirmar si se ve la pantalla con la diapositiva de Tesocol. Sí, estamos viendo la primera diapositiva. Perfecto. Okay. Bueno, no siendo más, entonces demos inicio. Quiero hacer una pequeña prueba inicial, es para tener si el lápiz óptico sirve. Ok, perfecto, no hay problema, ya, eso es lo único. Ok, listo. Bueno, este es un tema bastante sensible. La tierra funcional para sistemas fotovoltaicos. Es un poco complejo porque el tema de tierras siempre ha sido complejo en generalidades en la parte eléctrica. Y en el caso de los sistemas fotovoltaicos no es la excepción. Hay una cantidad de consideraciones constructivas de los equipos, del tipo de instalación, del tipo de diseño que hay que tener en cuenta para asegurar y corroborar la seguridad eléctrica mínima correspondiente a la tierra en el caso de los equipos. Entonces voy a tratar de ser breve, pero a la vez muy conciso en las ideas que se quieren transmitir. Listo. Primero hay que hacer un par de aclaraciones, ¿no? El concepto de grounding y landing, ¿no? Digamos que normalmente en el coloquio específicos la traducción de aterrizar es landing, ¿no? O sea, asociado a los equipos, a los aviones, ¿no? Entonces, digamos que no es un poco coherente tratar de gestionar o promover la palabra aterrizar, porque realmente es poner a tierra, ¿no? Entonces, digamos que eso es parte del argot popular. No es pecado, pero siempre es adecuado que empecemos a modificar y a promover la mejor. Entonces, eso sería por ese lado. Entonces, realmente la consideración correcta sería poner a tierra, ¿sí? Poner a tierra, a ver, sería este sector de aquí, poner a tierra más que aterrizar, ¿no? Ahí se hace la aclaración. Y en la mitad de ambos se encuentra este señor, que es el relacionado más con la tierra eléctrica, que es el famoso ground, ¿no? Entonces, la idea es que empecemos a promover estos términos más adecuados para promover la norma como debe ser. Bueno, como antecedente quiero hablar de algunos conceptos básicos, ¿no? Primero, saber desde la norma, desde la actualización de la NTC 2050, basada en el NEC 2017, empezó a aparecer el concepto de tierra funcional. Pero previamente debemos recordar que hay otros conceptos paralelos que nos sirven para terminar de entender la definición. Primero, puesto a tierra sólidamente, es un sistema conectado sin insertar ninguna resistencia o impedancia. Caso contrario a la tierra funcional, que está condicionada a un fusible, a una electrónica, porque es
funcional, o sea, funciona sí o no en función de una protección o una impedancia, ¿sí? Sólidamente puesto a tierra es que básicamente es un cable puente físico puesto entre una barra en general, ¿no? Y el electrodo. Eso es básicamente el concepto de sólidamente puesto a tierra. Conductor del electrodo de puesta a tierra es el conductor que va desde el barraje de tierras hacia el electrodo, ¿no? O el barraje de neutro, cuando es referencia del neutro, hacia el electrodo. Es el conductor, ¿sí? Conductor puesto a tierra es como, digamos, en el argot popular o coloquialmente conocido como el neutro, ¿no? Un conductor intencionalmente puesto a tierra que sirve como primera medida de referencia para el sistema y en medidas posteriores, si es el caso de falla, servir de cerrar el circuito para identificar la falla, ¿no? Y falla a tierra, pues básicamente es una conducción, una conexión eléctrica, eh, no intencional, ¿no? Pues, puede estar relacionada con el cerramiento de un tablero, con la pérdida de aislamiento de un conductor, entre otras consideraciones, ¿no? Entonces, primero hay que hacer como el contexto general para que sepamos cuál sería lo más adecuado, ¿no? Como conceptos básicos, también hay que aclarar otras consideraciones que nos cita la norma. Yo de aquí en adelante quiero hacer la aclaración de que no me voy a referir a la norma, a la NTC 2050 de versión 98, porque básicamente toda la correspondencia de esa norma es, digamos, prácticamente obsoleta frente a la tecnología en la que enfrentamos en estos momentos. Entonces no vale la pena citar artículos que no son válidos y que pueden crear confusión. Aún así, voy a hacer algunas referencias para dar claridad sobre casos específicos. Entonces, primero, hay una definición particular que aparece en la norma, que es el arreglo fotovoltaico bipolar. Muy mal confundido con como si fuera un arreglo en paralelo. Y no lo es, voy a aclarar ahorita con unos gráficos, ¿sí? Entonces, básicamente voy a leer textualmente, dice arreglo fotovoltaico de corriente continua, que tiene dos salidas, una con una polaridad opuesta con respecto a un punto común de referencia o una derivación central. De pronto estas definiciones son un poco, no lo distingue uno, entonces voy a tratar de ser muy claro con un tipo de diagrama luego. Arreglo monopolar es uno de los dos arreglos monopolares, básicamente o es positivamente puesto a tierra o negativamente puesto a tierra. Entonces, eso es como para darles el contexto, pero ya con el gráfico lo vemos de otra manera. Sistema fotovoltaico puesto a tierra funcional. Dice, con frecuencia un sistema fotovoltaico puesto a tierra funcional se conecta a tierra por medio de un fusible, interruptor automático, dispositivo de resistencia, circuito de corriente alterna, puesto a tierra no aislado o medios electrónicos, que esta es la parte más importante, que hacen parte de un sistema de protección contra fallas a tierra. Los conductores en estos sistemas por lo general están en potencial de tierra, pueden tener tensión a tierra durante condiciones de falla, como todo conductor de tierra, ¿no? Puede conducir en caso de falla, que esa es la intención del que conduzca única y exclusivamente en caso de falla. Ok. Pero para llegar a todo el contexto general de la tierra funcional hay que saber unos antecedentes. Primero es que constructivamente los inversores, los equipos inversores, tienen una construcción antes de y después de. Estamos hablando del año 2015 en promedio, en donde los inversores antes de 2015 se fabricaban con un transformador de aislamiento usando separación galvánica interna. Entonces, se darán cuenta en la ficha que estoy mostrando en la diapositiva que el primer ejemplo, el ejemplo superior, es un inversor con transformador de aislamiento, ¿sí? Comúnmente conocido como inversor TX. Sí, perdonen mi caligrafía, pero es un poquito difícil con el lápiz óptico aquí en la tablet. Con inversor con transformador de aislamiento, TX, ¿sí? Y luego, a partir de ahí empezó la tecnología a mejorar y empezaron a usarse pues, los sistemas un poco más en función de la parte flotante, ¿no? Y los inversores dejaron de usar transformador de aislamiento y empezaron a usar electrónica para
para el concepto. Entonces aparecieron los famosos inversores TL, Transformerless, sin transformador, que normalmente lo van a ver en las fichas técnicas de muchos equipos, ¿no? Por decirles algo, inversor de 20 kilovatios KTL, TL en función de lo que dice Transformerless, sin transformador. Entonces, esas son tecnologías que vienen aproximadamente del 2015 hacia arriba para los inversores de cadena, ¿sí? Los inversores de conexión a red de cadena. Los inversores que son de conexión para gran escala, utility scale, o sea, inversores de media mega en adelante, son inversores que todavía conservan la tecnología del transformador. Así que hay un conductor intencionalmente puesto a tierra dentro de estos inversores, ¿sí? Entonces, eso ya es para la parte de gran escala. En escala comercial, residencial e industrial, asociado a sistemas, a inversores de cadena, todavía no tiene digamos que se omitió o se evitó usar la tecnología con transformador para optimizar los procesos. Y se evidencia, si se dan cuenta, miremos rendimientos y eficiencias uno con el otro, ¿cierto? Nos damos cuenta que son, en el caso de la tecnología sin transformador, mejoraron un poco, ¿no? Si se dan cuenta, los consumos en vacío, todas estas consideraciones mejoraron un poco más en la tecnología sin transformador, ¿sí? Entonces, todo va a ser identificable por esta nomenclatura TL Transformerless. Eso como antecedente primero para entender un poco el concepto de la tierra funcional. Listo. ¿Cómo es la tierra funcional en un inversor con transformador TX? Primero, pues, como decía el concepto, digamos el concepto de tierra funcional aparece en el NEC 2017 por primera vez, pero el concepto textual, pero ya existía constructivamente dentro de la construcción de los equipos, ¿no? O sea, ya existía como tal la concepción para construirlos. Entonces, que el inversor con transformador que tenía, como tenía un conductor puesto a tierra obligatoriamente o intencionalmente, que normalmente era el negativo, entre el negativo y el conductor de puesta a tierra de equipos había una impedancia o un fusible. En este caso, se dan cuenta que había un fusible, ¿no? Y normalmente ese fusible era, pues, era menor o igual a 1 amperio, ¿sí? Normalmente. Entonces, dependiendo del fabricante, de las consideraciones que tuviera y todo. Eso estaba relacionado en el antiguo artículo 695, que la tierra funcional ya existía, ¿sí? Que de la actualización anterior, la 695. Es como el sistema de control de falla a tierra estaba dentro de la construcción del mismo inversor relacionado con un fusible, que era una tierra funcional. Entonces, eso es como el funcionamiento generalizado del inversor con transformador, OTX. Esa es otra figura relacionada donde pues básicamente se distingue, ¿no? Por lo menos acá la literatura nos dice que medio amperio o 1 amperio en total era el fusible relacionado con la tierra funcional, ¿no? Entonces son inversores de bastante tecnología bastante viejita, en este caso para los inversores de cadena. ¿Por qué es bueno saber que existen? Porque es probable que todos aquí, en general, en nuestras instalaciones, nos corresponda ir a hacer un mantenimiento en la instalación de años anteriores. Listo, voy a mostrar en la condición del inversor con transformador de una manera más gráfica, ¿no? Digamos que, si se dan cuenta, el polo positivo es este que está aquí, ¿sí? Normalmente se secciona, ¿sí? Tiene medio de conexión y llega al inversor, ¿cierto? El conductor negativo, normalmente como es un conductor de retorno o un conductor de cierre del circuito, porque es un inversor con transformador, no es un sistema flotante, el conductor negativo, que era normalmente que se ponía a tierra intencionalmente, no se seccionaba. Porque quiero hacerlo muy sencillo y es como hagamos la analogía de nuestras viviendas, ¿sí? Normalmente tú seccionas es la fase o las 2 fases o las 3 fases de tu casa, no seccionas el neutro, ¿no? Porque pues el neutro definitivamente tiene que terminar de cerrar la referencia del sistema. Si tú lo seccionas por alguna razón, queda sin referencia y la tensión del sistema puede subir y dañar tus electrodomésticos. Entonces, por eso es necesario que el neutro, en este caso negativo,
como conductor de retorno o como conductor puesto a tierra intencionalmente, no se seccione, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estos sistemas? El conductor no se seccionaba, ¿sí? Seguía derecho, tal vez podía haber una borna aquí en una cajita combinadora o algo, pero no necesariamente había un medio de desconexión, no necesariamente lo había, asociado al negativo, y seguía hasta acá. Internamente en el inversor se encontraba el fusible que hablamos, ¿sí? El fusible que estábamos comentando en su momento, y internamente este negativo estaba unido funcionalmente a través de este fusible con el conductor de puesta a tierra de equipo y por consiguiente con el sistema electrodo general, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el funcionamiento de un sistema, de un inversor con transformador. La sigla que dice GFP es Ground Fault Protection, ¿no? O sea, la tierra funcional estaba referida a un fusible en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense que sí había una unión física, pero a la vez no era física porque estaba unida exclusivamente por un fusible, ¿no? Entonces, cuando pasara alguna falla, lo que hacía era que cerraba el circuito en el negativo, y al momento de llegar la falla por aquí, ya era obviamente mayor a medio amperio o a 1 amperio, y automáticamente este fusible abría, ¿no? Abría la funcionalidad, y el equipo lo que mostraba era un error y decía, hay una falla tierra, debes corregirla o debes cambiarla. Eso es básicamente la funcionalidad que pasaba con la tierra funcional de los inversores con transformador como tal. ¿Qué pasa con los inversores de la actualidad, 2015 hacia adelante, que empezaron a construirse sin transformador? Los inversores TL. Resulta que los inversores TL tienen unas electrónica integrada, muy particularmente, lo vemos por acá, muy particularmente es muy particularmente es el RISO y el RCMU. El RISO es un medidor de aislamiento, Insolation Resistance, y el RCMU es un medidor de corriente residual, ¿sí? Entonces ya esto viene en el inversor integrado como electrónica, como no hay transformador, no requiere de un fusible como tal. Digamos que haciendo un poquito de dibujo aquí, perdónenme el dibujo, digamos que internamente en el transformador lo que hay es una especie de toroides o donas o transformadores de corriente que lo que hacen es censar todo lo que está aquí, y uno es el rizo y el otro es el RCMU. Entonces, uno es de medidor de aislamiento y el otro es el de corriente residual. Entonces, ya es una condición interna, lo miden electrónicamente y lo que hacen es hacer funcionar la tierra o el concepto de ground fault protection en el caso de detectar una falla, ¿sí? Entonces ellos miden el aislamiento de los conductores, miden el aislamiento de los módulos, de los strings, de las cadenas, miden el aislamiento también en AC, ¿no? Eso a veces ha sido algo discutido porque la gente se queja mucho de que tienen que programar porque por allá hay algo sensible, no lo deja entrar al inversor, y eso es algo bastante peligroso, ¿no? El proveedor del inversor te puede quitar las garantías asociadas por la razón sencilla de que estás manipulando por fuera de los alcances seguros la tierra funcional, ¿no? Tú la puedes desactivar, pero pues te quedas sin protección. En el caso de o una electrocución, Dios no lo permite. Entonces, en eso consiste el sistema electrónico asociado a la tierra funcional, ¿sí? Listo. Entonces, eso ya es la diferencia entre transformador e inversor con transformador e inversor sin transformador. La tierra funcional de pronto no queda así como el osito, ¿no? Uno queda como que, ¿cómo queda? La tierra funcional es básicamente el concepto que llamamos GFDI, Ground Fault Detector and Interruption, ¿sí? La detección de falla tierra y la interrupción de la misma falla tierra. Esa es
Ese es el famoso concepto de tierra funcional. Todo lo engloba, ya sea por fusible o por electrónica. Ahora, hay que hacer una aclaración mucho más importante, que el GFDI no es un GFCI que conocemos comúnmente, ¿no? GFCI es el tomacorriente que conocemos, que usamos para las zonas húmedas en el patio o en la cocina o en el baño, ¿no? No es un GFCI. Tampoco es un interruptor o un breaker o un Molded Case Circuit Breaker, un MC. No es un breaker de GFCI que tiene colita de marrano y todo como lo conocemos. No lo es, hay que dejar mucha claridad en eso. El Hammond NEC de 2017 nos da esa aclaración aquí en un texto, ¿no? Nos dice que se confunde mucho el GFCI de la sección 100 de la norma con el GFDI, que es una consideración electrónica integrada en el equipo. No es nada que ver con, no es que tengamos que poner ahora una protección diferencial, o no es que tengamos que poner un toma GFCI conectado a través del inversor o un breaker para protegerlo, porque lo que estamos haciendo es fallando las garantías que nos están diciendo los equipos, porque los fabricantes no recomiendan poner accesorios adicionales para esto. Así que tener muchísimo cuidado, porque es un error muy recurrente estar confundiendo la falla a tierra con pretender poner ahora equipos adicionales cuando los inversores no lo requieren. Todo tipo de inversores, hablando de microinversores, inversores de cadena, no lo requieren, y se confunde mucho por el concepto relacionado con la norma actual, que es la de vigencia, el NEC la NTC 2050 del 98, que está basada en el NEC del 96, que dice el artículo 695 que se requiere que los sistemas para evitar incendios tengan una protección de falla tierra. Claro, ya la tienen. Lo que pasa es que está integrada dentro de los equipos y es una confusión bastante grande y es un error bastante complicado. La gente o los inspectores de interventoría o los inspectores de certificación RETIE que tienen un equipo de medición o de protección de corriente residual cuando eso ya le quita la garantía a los equipos y el inspector RETIE no está en función de quitarle garantías con eso. Dentro de los conceptos básicos ya empezamos a ver este datico. Me voy a referir, como dice allí, la primera actualización. Me refiero a la sección 690 de la primera actualización. ¿Y qué me dice? Los conjuntos, el 695, ¿qué me dice? Los conjuntos fotovoltaicos montados en el tejado de las viviendas deben tener protección contra falla a tierra para reducir el riesgo de incendio. El circuito de protección contra falla a tierra debe ser capaz de detectar una falla a tierra, abrir el circuito y desactivar el conjunto. Sinceramente, no entiendo cómo esto se traduce en la solicitud de inspectores de interventoría o inspectores de certificación RETIE, que esto es ponerle un interruptor o una protección residual, de corriente residual. No lo entiendo, no lo entendería, ¿no? Entendemos que la corriente residual se controla por esos interruptores para prevenir incendios y para prevenir electrocución, de acuerdo a las programaciones que tengan, pero no es el caso. Lo que pasa es que, digamos que lamentablemente las competencias asociadas a estas consideraciones han sido bastante limitadas y no se entiende la trayectoria y los antecedentes que tienen todos estos sistemas, ¿no? El tipo de tecnología que han empezado. Y como dicen por ahí coloquialmente, la tecnología avanza más rápido que la legislación. Si se darán cuenta, todavía estamos revisando, o los inspectores siguen revisando, sobre la base de la primera actualización, porque es la que obliga al RETIE en estos momentos, en vez de promover la revisión sobre la base de la segunda actualización. ¿Por qué razón? Porque si seguimos revisando sobre el 695 de la primera actualización, estamos trabajando sobre inversores que tienen transformador y básicamente este concepto está desaparecido o está limitado dentro de la tecnología de los inversores actuales, ¿no? Entonces es un concepto bastante complejo y vuelvo les digo, es un tema sensible que a veces no se entiende y los inspectores buscan una justificación. Es que yo veo y hay literalidades, pero las literalidades, digamos que mientras yo pueda promover y decir, tal vez en el artículo 10.11 del RETIE, que es el diseño detallado, donde me dice que yo puedo salir o promover prácticas por fuera de la NTC,
siempre y cuando no falle no atente contra la seguridad humana y de los equipos. Es uno de los literales que me permite. Entonces yo puedo decir, se trabajó el sistema, se diseñó y se construyó bajo la condición de NTC 2050, segunda actualización. Eso demerita cualquier condición que esté relacionada con la primera actualización y evita que haya confusiones asociadas a esto. Es más, les comento así por encimita. El artículo 695 en la segunda actualización desaparece, ¿sí? O sea, desaparece, ese artículo no está. ¿Por qué? Porque digamos que, insisto, está relacionado con inversores de tecnología demasiado vieja, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahí puse la notica, este numeral se retira de la segunda actualización. Listo. ¿Qué nos dice la segunda actualización? Nos dice el 69041 hasta el 69047 nos habla de tierras en general, ¿sí? Entonces, a partir de allí, ya empezamos a ver toda una serie de consideraciones, ¿no? ¿Qué necesitamos tener en cuenta? ¿Cuáles son las condiciones para poner un bonding? La estructura, las excepciones cuando no necesito poner, cuando no necesito tener sistemas de falla a tierra incluidos, que son los sistemas sólidamente puestos a tierra. Hay unas consideraciones puntuales, ¿no? Entonces, no es como tan folclórico llegar y decir, vamos a poner una protección diferencial porque el NEC me lo pide. Es mentira, el NEC no lo pide en ningún momento. Eso es una condición constructiva dentro de los equipos que ya viene integrada, ¿sí? Hay un caso muy particular, que ya se ha visto, ¿no? Que están pidiendo sobre todo la protección de falla tierra, la supuesta protección de falla tierra la están pidiendo para los microinversores. Definitivamente es algo absurdo realmente, ¿no? Yo quiero ser muy suelto y muy sincero en esto porque es algo absurdo. Digamos que cualquier microinversor que esté certificado bajo la UL 1741 se darán cuenta, y cito el artículo 31.1 de la UL 1741 dice que los módulos de corriente alterna, como se llaman en la norma, en la actualización de la norma, los microinversores, no requiere que estén provistos de un GFDI, ¿sí? No requiere que lo tengan. Aún así, muchos fabricantes ya lo tienen incluido, más que todo por darle una funcionalidad integral al equipo, pero no lo requieren. Entonces, ¿qué hace un inspector solicitándole a un constructor o a un diseñador que ponga un interruptor de falla tierra? Es totalmente absurdo, ¿no? Entonces, es algo que sale por fuera de los alcances generalizados de la norma y insisto e insistiré en el resto de lo que transcurso de la charla. Empezamos a atentar contra la seguridad del equipo porque no estamos brindando garantías y estamos haciendo alcances que no debemos, ¿sí? Entonces, para que se tenga en cuenta. Esto me tocó hacerlo a mí particularmente, elevar la consulta al ministerio y el ministerio me dio un concepto positivo asociado a un proyecto en particular donde exigían este concepto. Entonces yo hice la gestión y cité toda la referencia de la UL 741 para que fuera coherente el concepto, ¿no? Listo. Listo, vámonos a 69042, puesta a tierra de conexión del sistema. Y al 69043 básicamente necesitamos conexión equipotencial y vamos a ver en qué sistemas, ¿no? En el caso de la estructura, hay también que tener otra consideración. Si ustedes están construyendo con estructuras sin UL 2703, tienen que obligatoriamente, se obligan, ¿sí? Hay estructuras todavía en Colombia que las construyen y que las meten así, que no tienen esta certificación y no te garantizan que haya una continuidad aquí en el conector. No hay una continuidad. El famoso concepto de que se rompe el anodizado, pero el conector no va a pasar si no se tiene la certificación UL 2703, ¿sí? Entonces, como no tienes esa certificación en tu estructura, te obligas a que uno a uno de los módulos tienes que ponerle un conductor y a la estructura también, ¿no? Cuando termines, cuando de pronto que hay un riel se parte, ¿no? O sea, es un riel, luego pones el otro, ¿sí? Tienes que hacerle un bonding o hacer este tipo de empalmes que están acá para poder garantizar la continuidad del sistema, ¿no? Porque es una estructura metálica. Entonces, y luego un conductor transversal a todos estos conectores, ¿sí? Y luego llevarlo hacia el barraje de tierra de mi sistema en general para poder darle continuidad a esto de la estructura, ¿no?
digamos que todavía hay estructuras en el país que, que no tienen esta consideración. Mucho ojo, porque deben hacer esta consideración. Y cuando el inspector RT lo mide, el aislamiento, perdón, el aislamiento, se darán cuenta que no da continuidad un extremo con el otro extremo de la estructura porque no se tiene esta garantía. En cambio, en el país también hay otras estructuras que ya vienen con esta UL 2303 que garantiza el bonding o el autobonding que la misma estructura hace, ¿no? Entonces lo que hace uno es ponerle los accesorios adecuados, que son los conectores transversales, los pones a los extremos del riel, ¿sí? Ya internamente ellos tienen unos puentes con accesorios, o los tienen con rieles internos, o los tienen con otras consideraciones, no, por la misma aleación, y el conector internamente tiene una púa, un puntico pequeño que lo que hace es romper el anodizado del marco y ya garantiza la continuidad. Entonces lo que haces tú básicamente es poner un conductor transversal a los rieles y con eso ya tienes garantizado la equipotencialidad del sistema, ¿sí? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta en general, pero pues eso es básicamente la situación de las estructuras con UL 2603 y es lo que nos habla el 69043. Estructuras sin UL, estructuras con UL. Esto es el peor error que podemos cometer en función de la puesta a tierra del bonding de las estructuras. No, esto no es una práctica adecuada. Digamos que en la anterior actualización decía el 694 que en el caso de que tenga que retirar un módulo, lo voy a cambiar, lo voy a modificar, se partió el conductor de tierra y en el caso de los inversores con transformador, el conductor puesto a tierra negativamente no debe interrumpirse. ¿Por qué? Porque recuerden que esto no se garantiza la equipotencialidad, porque debe ser un conductor transversal a toda la estructura o la instalación para garantizar la continuidad. Entonces, si yo quito este módulo, pierdo la continuidad aquí, ¿sí? Pierdo la continuidad aquí, queda abierto el puente. Entonces, esto no es una correcta práctica. Segundo, también que estamos perforando el módulo en una parte donde no tiene que perforarse, ¿sí? Ya es garantía. El tipo de conector no es adecuado. Aquí hay una cantidad de no conformidades visibles, ¿no? Y como vemos aquí, ya la relación del par galvánico, ¿sí? No, para controlar el par galvánico y que una estructura no se coma a la otra, ¿sí? A nivel electrónico interna de que una le empieza a desgastar a la otra, ¿no? Sí tiene que haber una continuidad, pero ya seríamos a través de la misma conductor de puesta a tierra de equipos, ¿no? Entonces, aquí pues en la diapositiva les dejo la relación de una tablita de la ASTM, la Asociación de la Testeo de Materiales, ¿sí? Donde les muestra el par galvánico asociado, ¿no? Ustedes saben que si van a unir estructuras diferentes, tienen que mirar de pronto la compatibilidad de la misma. Lo que se ve de pronto como en color azulito, o no sé cómo lo ven en la pantalla, verde, un verde claro, es como más compatible. Lo que se ve un poco más azul ya empieza a tener un poquito de problemas y lo que yo veo aquí en amarillo, pero aparentemente en la pantalla se ve rosado, y ya es que no son compatibles. O sea, un elemento se va a consumir contra el otro, ¿no? Ustedes lo que hacen es cruzarlos, ¿sí? Por lo menos cruzar, no sé, aluminio, vamos a cruzarlo con acero, ¿sí? Parece que estoy bien, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aparentemente, esto si no estoy mal es una relación de 5 microamperios o miliamperios de la conducción del par galvánico que van haciendo. Entonces, digamos que esto es compatible en el momento o es manejable por el sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso también hay que cuidarse en función de buscar la tierra funcional y buscar la mejoría de la garantía del sistema. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta son los medios de desconexión. Lo que les decía antes, los inversores con transformador, ¿sí? TX, el negativo no se ponía a tierra, no se secciona, perdón, se ponía a tierra y no se seccionaba. Entonces, por eso no, el negativo no se seccionaba, solamente el positivo, ¿no? Y en el caso de los inversores con transformador, sin transformador, se seccionan los dos porque lo del y el positivo se consideran conductores de activos, se consideran conductores no puestos a tierra según la norma, ¿no? Entonces la desconexión es bipolar y aquí sería una desconexión unipolar, ¿sí?
Eso sería. ¿Qué pasa en función de esto? Nuestro querido Reti tiene un error actual. Lo tiene en el actual y lo tiene en el borrador que está en el Ministerio de Minas en el momento. Resulta que si ustedes se van a los artículos 215, 210, 220, si no estoy mal, que son los de ramales y alimentadores, sí, ramales y alimentadores, si no estoy mal, en la norma, te dice que los códigos de colores asociados a los conductores activos, pues son, en el caso de corriente continua, son el positivo rojo, el negativo negro, y el conductor, o si es un conductor puesto a tierra intencionalmente, o sea, como un neutro, o sea, los inversores con transformador, negativamente puesto a tierra, es blanco, ¿sí? Y el conductor de puesta a tierra de equipo que no falta, ¿no? En el caso de IEC, nos citaba esta referencia anterior muy ligada al NEC, ¿sí? Ahora ustedes de pronto ven esto, si ustedes destapan una lámpara china, una lámpara china en DC, se dan cuenta de estos colores, ¿no? Pero nuestro querido Reti tiene lamentablemente tiene un error que se ha trasladado de generación en generación. Resulta que el Reti todavía referencia el color blanco para los sistemas sin conductor medio. Este conductor medio está referido a los sistemas bipolares, que no son comunes acá, ni lo serán todavía. Esta tecnología de pronto es un poco compleja y se maneja más que todo a gran escala. No sé por qué la referencia la pusieron. No sé si es anticipación a que llegue o algo, primero. Segundo, los inversores sin transformador y los inversores con transformador, pues no tienen conductor medio. Entonces, los inversores de ahora que no tienen transformador, el negativo nos dice el mismo NEC en el artículo 210 y 215 de alimentadores y de ramales, si no estoy mal, que el conductor que es el conductor activo, el negativo es un conductor activo y no se excepcione, no se pone a tierra. Así que debería ser de color negro como mínimo. Pero no, el RETIT sigue considerándolo como un conductor puesto a tierra y le pone el color blanco, lo que es un error, ¿sí? En función de la normativa, ¿sí? Porque este blanco solo aplicaría para inversores con transformador, no para los inversores tipo TL. Entonces hay un error allí. Está en el RETI actual y está en el RETI que está en borrador en el ministerio. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Digamos que lamentablemente el RETI pesa más que la norma, entonces toca ponerlo por obligación, pero hay que ser muy conscientes de que es un error conceptual desde el principio, o sea, es un error de texto del RETI y que no debe repararse lo más pronto posible, porque realmente uno ve un blanco y aparentemente cree que es un conductor sin tensión y lo puede manipular cuando no es así. Está energizado, hay que tener los cuidados coherentes, ¿no? Listo. Y luego ya la norma nos refiere al 69041, que es donde nos desglosa, a ver, y les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras del sistema de puesta de tierra fotovoltaico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en el sistema fotovoltaico como tal? Como para hacerles un resumen de esto, para no enredar más la cosa, el primer numeral está relacionado con la tecnología de los inversores con transformador, el primerito, ¿sí? El primerito, arreglos bifilares con un conductor funcional aterrizado, o sea, arreglos de dos hilos, ¿sí? Negativo y positivo, con uno de los dos puesto a tierra funcionalmente. El negativo normalmente en muchos inversores de fabricación, que tenía un inversor y tenía la impedancia o el fusible internamente en el inversor. Este es el literal 1. El 2 es el arreglo bipolar, ahora se los muestro más detalladamente con un gráfico aquí. El 3 es el que vemos de pronto más común, que son los inversores TL o los inversores sin transformador, ¿sí? El 4, arreglo sin poner a tierra. Ojo, que esto no es que no tengan tierra como tal, o sea, digamos que esto es una condición más relacionada con IEC. El sistema siempre va a tener tierra o conductor de puesta a tierra de equipos. Pero lo que pasa es que de pronto está relacionado con sistemas tipo Delta o algo que obviamente no tienen una referencia de tierra, ¿no? Un punto específico donde se pone a tierra el sistema, ¿sí? Entonces, por eso es que son así, pero eso es una referencia más asociado a IEC en Europa, en Asia, ¿no?
De pronto no vamos a ver tanto esto. Son arreglos más de tipo flotante también. El número 5, aterrizados de forma sólida. Esto de pronto lo vemos un poco más en las zonas no interconectadas, ¿no? En los sistemas autónomos todavía hay mucha tecnología que está en Colombia que está sólidamente puesta a tierra y que los inversores o los controladores más que todo no tienen todavía ni protección de falla de arco incluida, ni tienen protección de GFDI interna, ¿sí? ¿Cuándo deja de ser, cuándo puedo usar esto? Cuando digamos que yo pongo el sistema fotovoltaico normalmente autónomo, lo pongo en el tablero afuera de la vivienda, entonces me puedo evitar la falla de arco, me dice la norma, y me puede evitar de pronto la protección de falla de tierra porque ya no estoy dentro de una vivienda, ¿sí? Entonces, o dentro de un lugar habitable, ¿sí? Entonces, eso es una parte que se usa más en las zonas no interconectadas más que todo. Y por último, como la norma es tan amplia, me dice, señor, si usted tiene una referencia, de pronto usted está matriculado con IEEE, usted es asesor o auditor de TV, usted participa de la Comunidad Europea, usted puede implementar un sistema, lo patenta y nosotros se lo recibimos porque usted lo valida con cálculos. Ese es el punto número 6, ¿sí? Básicamente. Entonces, esos son los 6 tipos de sistemas que nos ofrece la norma como tal. ¿Sí? Hay que distinguirlos, no significa peligro, dice don Ramón, porque hay que distinguirlos muy bien porque los nombres enredan, pero para ir terminando, ¿cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 10 minutos, listo, vamos a tratar de agilizar. Entonces, 10 minutos para terminar todo. Ah, perdón. Entonces, digamos, este es un ejemplo del sistema con el transformador, con el inversor con transformador, ¿sí? Si se dan cuenta, el negativo no se secciona, ¿sí? Solo el positivo se secciona, ¿sí? Siempre hay un conductor de puesta de tierra de equipos, eso no deja de pasar. Este electrodo es opcional, no hay que ponerle electrodos a los sistemas fotovoltaicos, eso hay que evitarlo, ¿sí? Esto es opcional, esto aparece en el 690-47B, ¿sí? En la nueva norma, no, yo no estoy refiriendo nada de la norma vieja, ¿sí? Donde me dice que son opcionales, pero eso es en caso requerido y no se potencializan, o sea, no se unen equipotencialmente por debajo con los electrodos de aquí ni de aquí. No se unen. La norma lo dice. Por favor, los invito a que lean el 690-47. ¿Sí? Son opcionales. Pero ¿cuándo pasa esa opción? Cuando yo realmente, la resistencia del sistema que yo tengo, mi neutro referenciado a tierra, o mi transformador que tiene su tierra ya como tal, está mala, está abierta, está por encima de los 10 ohmios en el caso de transformadores, en el caso de neutros está por encima de 25 ohmios, ¿sí? Eso es lo que pasaría si yo necesitara un electrodo adicional, pero no se dimensionan electrodos para el sistema fotovoltaico en la parte de DC. Eso es un error también. Eso es literalmente botar plata. Y fíjense que aquí internamente está la tierra funcional, ¿sí? Está el fusible internamente, ¿sí? Eso es el inversor con transformador. Este es el mismo caso, para no dilatar más la cosa. Con un conductor funcional, este es el mismo caso también, para no dilatar. Este es el arreglo bipolar. ¿Qué pasa? Este es de pronto un sistema bastante complejo, ¿no? Para no alargar más el cuento, miren, normalmente hay fabricación de paneles que vienen, o de módulos que vienen con el negativo puesto a tierra y otros que vienen con el positivo puesto a tierra, ¿no? Ah, bueno, lo dije al revés, porque aquí está arriba. Sí, el positivo puesto a tierra y el negativo puesto a tierra. Como ambos están puestos a tierra, pues se unen en el conductor común, ¿sí? En un tapcito se pone a tierra, ¿sí? Y luego los que están positivos se unen finalmente dentro del inversor, dentro de los polos. Esto me permite que yo pueda tener tensiones tal vez de 1000 voltios aquí y menos 1000 voltios acá. Esto de menos 1000 voltios o las tensiones negativas se usan más que todo en telecomunicaciones, ¿no? Ustedes van a ver sistemas de pronto de menos 48 voltios y todo eso. Entonces, al final, el inversor lo que percibe es un valor absoluto, la suma de los dos, de 2000 voltios, ¿sí? En DC.
Eso se usa para tener mayores tensiones, mejores arreglos, más consideraciones y todo eso. Esto es un sistema que básicamente no existe acá, ¿sí? Pero pues de pronto puede llegar porque puede que se promuevan de nuevo, ¿no? Entonces, es más que todo se lo siento por cultura general. Arreglos fotovoltaicos no aislados desde el circuito de salida del inversor no puesto a tierra. Esto confunde este nombre, ¿no? Pero realmente, como les dije, estos son los sistemas de puesta a tierra con los inversores TL, sin transformador. Entonces, si se dan cuenta, dice aquí opcional. Esto no lo dice Michael Mesa, lo dice el NEC. Sí, opcional. El negativo puede seccionarse porque realmente no es un conductor puesto a tierra intencionalmente. No se protege normalmente. Recuerden que hay una excepción que lo dice el NEC también, que pueden no protegerse el negativo si no lo quieren. Y listo. Ya lo que hace aquí es internamente, a través de una electrónica, se hace el censado de esto y ya hace el GFDI, es algo constructivo, ¿no? GFDI. La detección y la... Y luego, como se dan cuenta, el electrodo de AC sí es obligatorio, ¿no? Porque es el de referencia. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, básicamente. Si se dan cuenta, los conductores son no puestos a tierra, o sea, son conductores activos, el negativo y el positivo. Se seccionan sin problema. El conductor de puesta a tierra de equipo, que es el verde, siempre va a ir, ese nunca va a fallar. Y nada, el conductor del electrodo está relacionado al sistema de AC, como se dan cuenta. ¿Sí? Este es un resumen de los dos. Aquí está el negativo, pues, negativo puesto a tierra. Esto normalmente es con los inversores TX. Estos son de pronto con los inversores TL. Y la unión de estos dos son los bipolares. ¿Sí? Que tienen un conductor positivo puesto a tierra y uno negativo puesto a tierra, y con eso hacen el tap central negativo, perdón, el puesto a tierra en general. ¿Sí? Listo. Para ir terminando y ir resolviendo las preguntas, como conclusiones, esto es un tema enredado. Primero, yo quiero aclarar que esto es un tema enredado y tal vez yo hablo mucho y tal vez trato de resumir todo un contenido extenso dentro de 45 minutos, una hora, pero realmente la introducción del conductor, del concepto del tierra funcional es, a pesar de que textualmente se pone en la norma a partir de 2017, ya existía el concepto constructivamente en los equipos, primero. Segunda conclusión, la confusión en el concepto de protección de falla tierra en sistemas fotovoltaicos. La protección de falla tierra en sistemas fotovoltaicos no es una protección diferencial, no lo es. No tenemos que poner equipos adicionales porque vamos a dañar el equipo, vamos a perder funcionalidades de protección realmente y los fabricantes nos van a quitar las garantías, ¿sí? Entonces no necesitamos ponerle sistemas de falla tierra o protección de falla tierra a un inversor de cadena o a un microinversor en el caso residencial, comercial o industrial. La tecnología avanza más rápido que la legislación. En el caso del color blanco del REF, les dije, ese color blanco está relacionado con inversores TX, ¿sí? Entonces, eso nada más sirve para los inversores de gran escala, los inversores de media en adelante, que si son con un conductor negativo puesto a tierra, ¿sí? Y los inversores TX realmente tienden a desaparecer. Ya a estas alturas de pronto se encontrarán uno por mantenimiento, pero cuando se lo encuentren me mandan una foto para conocerlo, porque no lo conozco. Y como último, se debe revisar el tipo de tecnología, ¿no? Porque de pronto, insisto, en mantenimiento se encuentra un transformador viejo o un equipo actual, ¿sí? Básicamente eso sería el datico. Voy a proceder a las preguntas. Qué pena extenderme tanto, pero siempre es un tema bastante sensible. Tranquilo, señor Michael Mesa, agradecemos su charla, muy interesante. También agradecemos a los asistentes que estuvieron durante toda la charla, que participaron de la misma. Pueden encontrar aquí en esta presentación, en la última diapositiva, el nombre, el cargo y algún contacto del ponente para que si quedaron algunas dudas o observaciones, se las podemos hacer personalmente también a ese número. O si el ponente nos puede regalar su correo electrónico por medio del chat, también sería muy viable. Durante la ponencia no hubieron preguntas, simplemente Carlos, el asistente Carlos Rodríguez, levantó la mano en un momento dado. No sé si en este momento quiere hacer alguna apreciación o durante la misma fue resuelta. Me llegó aquí a directo en el chat, ya voy a verla acá, dice
Carlos Rodríguez, mi pregunta es si el operador de red del Valle del Cauca me contestó que para un proyecto 9.9 megas no hay espacio físico para conexiones de 34.5 a la subestación más cercana a medio kilómetro. Una subestación... bueno, esto es un tema de desarrollo a gran escala, ¿no? El tema es tierra funcional. Pero digamos que te voy a responder porque digamos que no hay preguntas, porque el tema es de tierra funcional. Pero, a ver, la subestación está a medio kilómetro, tiene 13.2 y el operador no hay espacio físico. ¿Creería la posibilidad de una prefactibilidad? Responda, pues eso dependerá de, digamos que el desarrollo que tengas que hacer y digamos que mi conocimiento en desarrollo es poco, pero tendrías que revisar primero viabilidad, si hay bahías de conexión en 13.2, si tu sistema pues puede viabilizarlo por 13.2. Tú recuerda que de pronto a nivel de desarrollo a gran escala, mientras menos kilómetros de red tengas que tender, va a ser más viable el juego financiero, el análisis financiero y el cierre financiero sobre todo, así que si estás a menos de 5 kilómetros y son redes a 13.2, sobre todo que es 9.9 megas, te puede salir viable. Entonces revísalo, eso es un tema más extenso, no es parte del tema, pero te respondo lo que distingo y creería que con alguien que tenga más experiencia en desarrollo, Tesocol tiene experiencia en desarrollo particularmente y te puede colaborar muy bien para poder corresponder con una situación de esta, ¿no? Muy particular. Listo. Entiendo, Michael, Buenos. operador de red. Ya. Listo. Bueno, señor Michael Mesa, muchas gracias por su ponencia de nuevo. Igualmente a los asistentes, recuerden, el día de mañana y viernes estarán abiertas las salas simultáneas para que se conecten a las diferentes charlas que tenemos programadas. Un abrazo y feliz noche para todos. Que estén muy bien. Dale, muchas gracias. Que les vaya Chao, muy bien. hasta Gracias por la luego. atención.